En una cena familiar, mis padres anunciaron, nos mudaremos a tu casa. Sonreí y respondí, qué gracioso. La acabo de vender la semana pasada. Su asombro se hizo más profundo mientras les entregaba la prueba. Soy Sophia Miller, tengo 33 años y, después de 7 años de trabajar sin descanso, fundé una startup tecnológica en Milwaukee, Wisconsin. Mi creación más preciada. La casa de mis sueños, ganada con cada gota de sudor, era mi refugio seguro. Mis padres siempre presumían de mi esfuerzo, pero su dinero y sus excusas iban para mi hermana mayor, que se apoyaba en ellos como si fueran una muleta. La semana pasada, en una cena familiar, expusieron su plan engreído. Se iban a mudar a mi casa, asumiendo que yo financiaría sus vidas con las ganancias de mi empresa. Sus sonrisas arrogantes gritaban que me tenían acorralada. Me incliné, mi voz glacial, y dije, ¡qué gracioso! Justo la vendí la semana pasada. El aire se volvió pesado. Sus sonrisas se desvanecieron, dejando solo miradas congeladas en el tenso silencio. Creciendo en Milwaukee, Wisconsin, nuestra familia encajaba en el molde de una típica familia de clase trabajadora. Trabajadores, tercos y atados a la tradición. Mi papá, Robert Miller, pasó 30 años como gerente de fábrica, ladrando órdenes y cuadrando cuentas hasta que su planta redujo personal el año pasado, dejándolo con una mísera indemnización. Mi mamá, Laura Miller, era secretaria en un bufete de abogados local, escribiendo memorandos y organizando horarios hasta que su oficina se digitalizó y la despidieron. Me criaron a mí y a mi hermana mayor, Chloe, en una modesta casa de 2 niveles donde las cenas de los domingos y las barbacoas en el patio trasero no eran negociables. Pero mientras yo luchaba por abrirme camino hacia la independencia, Chloe vivió de su generosidad, y ellos se lo permitieron. Siempre fui la niña que tuvo que ganarse cada centavo. A los 16, embolsaba comestibles después de la escuela para comprar mi primera computadora portátil, mientras que Chloe consiguió un teléfono nuevo y reluciente solo por quejarse. Mis padres la llamaban enérgica, decían que necesitaba un amor extra. Yo lo llamaba injusto. Para cuando tenía 25 años, me había pagado la universidad, haciendo malabares con turnos de noche en un restaurante y clases de codificación para perseguir mis sueños tecnológicos. Después de 7 años de trabajar sin descanso, lancé mi startup, una empresa de software para pequeñas empresas. No era glamoroso, pero era mío. Invertí cada centavo extra en el pago inicial de una casa, una acogedora vivienda de 2 dormitorios que convertí en mi santuario. Chloe, por otro lado, saltaba entre trabajos de venta al por menor, siempre renunciando cuando las cosas se ponían difíciles. Aparecía en las cenas familiares con historias de malos jefes u horarios injustos, sin admitir nunca su parte de culpa. Mis padres se lo tragaban todo, dándole dinero para el alquiler o cubriendo los pagos de su coche. $500 por aquí, 1000 por allá. Le daban sermones sobre la responsabilidad, y luego pagaban la deuda de su tarjeta de crédito sin pestañear. Mientras tanto, yo recibía asentimientos por mi ética de trabajo, pero ninguna ayuda cuando mi coche se averió en mi segundo año de universidad. Tomé el autobús durante 6 meses. Su apoyo no era solo financiero. Se desvivían por amortiguar los fracasos de Chloe, poniendo excusas cuando incumplía compromisos o gastaba su sueldo en viajes de fin de semana. Yo me mordía la lengua, pero el resentimiento se cocía a fuego lento. Cuando compré mi casa a los 30, pensé que finalmente me verían a mí. Mi esfuerzo, mis sacrificios. Vinieron a la inauguración de mi casa, sonrieron para las fotos y se fueron temprano para ayudar a Chloe a mudarse de su último apartamento después de otra ruptura. Eso dolió. Últimamente, las cosas habían empeorado. Robert y Laura estaban luchando después de perder sus trabajos, apoyándose más en mí para llenar los vacíos. Dejaban caer indirectas sobre mi casa grande y mi empresa elegante, como si les debiera una parte de ella. Chloe no era mucho mejor. Me enviaba mensajes de texto sobre sus últimos problemas laborales, buscando limosnas mientras le echaba el ojo a mi habitación de invitados. Empecé a notar comentarios extraños de Robert, como que la familia debería compartir la carga en tiempos difíciles. Laura llamaba con la voz tensa, preguntando por las ganancias de mi empresa, como si fueran suyas para reclamar. Algo no encajaba, como si estuvieran rondando mi vida, esperando para atacar.
No lo sabía entonces, pero habían estado ocultando algo, un desastre que pensaban que yo limpiaría. Tuve mi primera pista cuando llegó un extracto bancario dirigido a mi empresa, pero con el nombre de Robert en él. Se me revolvió el estómago. Habían estado metiendo mano en mi cuenta de negocios, acumulando deudas que yo no había aprobado. Me mantuve en silencio, armando el rompecabezas, mi ira creciendo. No solo se apoyaban en mí, contaban conmigo para salvarlos. El peso de las reglas desiguales de nuestra familia me golpeó más fuerte cuando recordé cómo había construido mi vida en comparación con cómo Chloe se deslizaba por la suya. Desde el principio, yo fui la que tuvo que trabajar duro. A los 16, pasaba los veranos friendo hamburguesas en un bar de mala muerte, guardando las propinas para poder comprar una computadora portátil usada para las clases de codificación. La universidad significó noches tardías estudiando ciencias de la computación, trabajando turnos dobles en una cafetería y sobreviviendo con becas y préstamos. Me gradué con un título y un sueño, lanzando mi startup tecnológica a los 26. Fue brutal, presentando mi idea a inversores que dudaban de mí, depurando código hasta el amanecer, viviendo de fideos instantáneos para mantener las luces encendidas. 7 años después, mi empresa estaba llamando la atención, ayudando a las pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Usé cada centavo extra para comprar una casa de 2 dormitorios en Milwaukee, un lugar que hice mío. Sosteniendo esas llaves, sentí que había conquistado el mundo. Chloe, 2 años mayor que yo, nunca tuvo que luchar así. Se abría camino con encanto en trabajos de venta al por menor, vendiendo bolsos, promocionando membresías de gimnasio, solo para renunciar cuando las cosas se ponían difíciles, culpando a las malas vibras o a los jefes controladores. Mis padres, Robert y Laura, se tragaban sus excusas. Le daban $3,000 para cubrir el alquiler cuando no le alcanzaba, o le compraban un teléfono nuevo cuando el suyo se rompía después de una juerga de fin de semana. Cuando estrelló su coche durante un paseo imprudente, se lo reemplazaron con un compacto de segunda mano. Sin necesidad de sermones. Mi coche se averió el mismo año, y recibí una palmadita en la espalda por resolverlo tomando el autobús durante meses. No era solo el dinero lo que me molestaba. Era como apuntalaban cada uno de los errores de Chloe. Podía faltar a las reuniones familiares por un festival de música y mamá lo llamaría vivir su verdad. Si yo me perdía una cena para cerrar un trato con un cliente, papá murmuraba que estaba demasiado centrada en el trabajo. Su favoritismo era profundo. En la secundaria, ahorré durante meses para comprar libros de texto mientras que Chloe consiguió una beca completa para la escuela de arte, solo para abandonar después de un semestre para encontrar su pasión. Sus pasiones eran una puerta giratoria de fracasos, un negocio de joyería que se hundió, un podcast con 2 episodios, un periodo como embajadora de marca sin marca. Cada vez, Robert y Laura la animaban, dándole dinero o firmando como avales en sus alquileres mientras yo luchaba sola. Lo que más me dolió fue su ceguera ante mis logros. Conseguía un cliente importante, aumentando los ingresos de mi empresa en $20,000, y apenas asentían antes de preguntar por el último plan de Chloe. Cuando compré mi casa, aparecieron para la inauguración, hicieron un recorrido rápido y se fueron temprano para ayudar a Chloe a empacar después de otra relación fallida. Mi orgullo por esa casa, mi prueba de haber luchado para salir adelante, no significaba nada junto a su drama. Lo peor llegó el año pasado, cuando Chloe decidió que era una emprendedora. Sin preguntar, comenzó a mencionar mi empresa a sus dudosos contactos de negocios, afirmando que era mi socia para proponer una idea de aplicación a medio hacer. Robert y Laura no solo lo dejaron pasar. La animaron, diciendo que estaba siguiendo mi ejemplo. Me enteré cuando un cliente me envió un correo electrónico, confundido sobre el papel de Chloe en mi negocio. Se me revolvió el estómago, la decepción me golpeó como un puñetazo. No solo había vivido de su apoyo. Estaba tratando de colgarse de mi éxito, y ellos la estaban animando. Ese momento fue un recordatorio de que no había escalado esta empinada colina por suerte, sino por cada paso que había dado por mi cuenta. Construir mi startup tecnológica se sintió como escalar una montaña sin cima a la vista. Pero cada paso adelante era mío para reclamarlo. Hace 7 años, empecé con una computadora portátil, una idea a medio cocinar y una vena terca. El año pasado,
Mi empresa estaba causando sensación en Milwaukee, ofreciendo software que ayudaba a las pequeñas empresas a rastrear el inventario y las ventas. Conseguí mi primer gran cliente, una cadena de cervecerías locales, después de una presentación agotadora que me tuvo despierta hasta las 3 de la mañana ajustando diapositivas y practicando mi discurso. Ese contrato trajo $20,000, suficiente para contratar a 2 desarrolladores y alquilar una pequeña oficina en el centro. Estaba en racha, firmando más clientes, desde tiendas familiares hasta minoristas de tamaño mediano, cada acuerdo impulsando mis ingresos más alto. El esfuerzo valió la pena. Ahorré lo suficiente para comprar la casa de mis sueños, una joya de 2 dormitorios con un pequeño patio trasero que convertí en mío. Al entrar por esa puerta principal, llaves en mano, sentí que había construido algo inquebrantable. Pero el éxito vino con un precio que no había esperado. Dirigir una startup no se trataba solo de conseguir clientes. Se trataba de mantener las luces encendidas. Los gastos mensuales se acumulaban rápidamente. $10,000 para el alquiler de la oficina y los servicios públicos, otros $15,000 para la nómina y constantes actualizaciones para mantener nuestro software competitivo. Reinvertí cada centavo de ganancia en el negocio, dejando poco para mí. Mi casa, mi orgullo y alegría, comenzó a mostrar su edad. El verano pasado, un techo con goteras me costó $8,000 arreglarlo. Luego, la caldera se estropeó, otros $5,000 se fueron. Hice malabares con los pagos, eché mano de mis ahorros y aún así mantuve mi empresa a flote. Pero el estrés era implacable. Pasaba las noches mirando hojas de cálculo, la ansiedad carcomiéndome mientras calculaba cuánto tiempo podría aguantar. La presión no era solo financiera. Era emocional. Cada victoria se sentía como una batalla que libraba sola. Cuando conseguí un importante minorista como cliente, aumentando los ingresos en $30,000, quise compartir la noticia con Robert y Laura. Llamé a mamá esperando una ovación, pero ella lo ignoró, preguntando si había sabido de Chloe sobre su última entrevista de trabajo. Papá envió un mensaje de texto felicitándome, pero en la siguiente frase me preguntó si podía ayudar de nuevo con el alquiler de Chloe. Su indiferencia dolía, como si mis logros fueran solo ruido de fondo para el caos de mi hermana. Me tragué mi frustración, centrándome en mantener mi negocio y mi casa intactos. Entonces llegó un golpe inesperado que no vi venir. Mientras revisaba las cuentas de mi empresa, noté una serie de transacciones extrañas. Pequeños retiros, unos cientos por aquí y por allá, etiquetados como honorarios de consultoría a una firma de la que nunca había oído hablar. Se me revolvió el estómago. Investigué más a fondo y encontré un correo electrónico de mi banco marcado por actividad inusual, con el nombre de Robert vinculado a una cuenta que no reconocía. No era un error. Esto era deliberado. Un desvío silencioso de los fondos de mi empresa. Mi corazón se aceleró, la ira mezclándose con la incredulidad. No solo habían ignorado mi éxito. Se estaban sirviendo de él. Me lo guardé para mí, sin enfrentarlos todavía. Pero el descubrimiento encendió una llama en mí. No solo estaba luchando por salvar mi negocio. Estaba luchando para evitar que lo que había construido fuera destrozado. La presión financiera me estaba aplastando. Pero el verdadero golpe bajo llegó cuando mis padres decidieron reclamar lo suyo. Hace un mes, Robert y Laura comenzaron a llamar más a menudo, sus voces cargadas de una falsa calidez que me ponía la piel de gallina. No solo estaban comprobando cómo estaba. Estaban rondando, preguntando sobre el espacio de mi casa, cómo se mantenía mi empresa y si estaba preparada para el futuro. Yo los evadía, manteniendo mis respuestas cortas, pero su persistencia me carcomía. Entonces, mamá llamó una noche, su tono agudo y directo. Estamos en una situación difícil, dijo, sin siquiera hacer una pausa. Nos vamos a mudar a tu casa. Tiene mucho espacio y a tu empresa le va bien, ¿verdad? Se me cortó la respiración, la ira estallando. Mi casa, espeté con voz baja. Eso no está a discusión. Ella se rió, como si estuviera siendo dramática, pero la suposición me quemó. Pensaban que mi hogar era suyo para tomarlo. Papá no lo dejó pasar.
Pasó por mi casa unos días después, sin ser invitado, apoyándose en el marco de mi puerta con una sonrisa forzada. La familia se mantiene unida, dijo, bebiendo café como si estuviéramos charlando. Tu casa es lo suficientemente grande para nosotros. Y esa empresa tuya podría ayudarnos a todos. Su descaro me golpeó como un ladrillo. No solo pedían una habitación de invitados. Querían vivir de mis ganancias. Como si mis años de trabajo duro fueran su red de seguridad. Lo esquivé diciendo que lo pensaría, pero mi estómago se revolvía de pavor. Hablaban en serio, y pensaban que yo cedería. Chloe reveló el verdadero plan por accidente. Una noche, tarde, mi teléfono se iluminó con su mensaje de texto. Oye, mamá y papá están decididos a mudarse a tu casa. Están hablando de que les cedas parte de tu empresa para ayudar con sus deudas. Un poco fastidiado, pero tú te encargas de esto, ¿verdad? Mis dedos se congelaron sobre la pantalla, la rabia burbujeando, ¿ceder mi empresa? Querían que les entregara un trozo del trabajo de mi vida para cubrir su desastre, sin siquiera preguntar. No respondí, pero mi mente iba a toda velocidad. No solo le habían echado el ojo a mi casa. También iban tras mi negocio. Al día siguiente, llamé a Isabella García, mi asesora financiera, para bloquear mis cuentas. Su voz era sombría mientras señalaba un correo electrónico de mi banco enviado a la dirección de mi empresa, pero haciendo referencia a una solicitud de registros financieros vinculada al nombre de Laura. Mi corazón se hundió. Aún no era un préstamo, pero era un paso hacia el acceso a mis cuentas sin mi consentimiento. Necesitas actuar rápido, dijo Isabella. Sus palabras fueron cortantes. Pasé horas revisando correos electrónicos y alertas bancarias, cada una apretando más el nudo en mi pecho. Había consultas que no había autorizado, rastros de su intromisión en mi negocio. Mi ira aumentó, pero la mantuve oculta, haciéndome la tonta durante sus llamadas. Pensaban que podían arrinconarme, pero yo ya estaba planeando mi próximo movimiento, uno que los sacudiría hasta la médula. Después de su audaz movimiento para reclamar mi casa, pensé que Robert y Laura podrían retroceder, pero su comportamiento solo se volvió más extraño. Empezó sutilmente, como una tormenta que se gesta justo fuera de la vista. Una mañana, encontré una nota deslizada bajo mi puerta principal, con la letra de mamá, preguntando sobre el valor de mercado de mi casa y sugiriendo que considerara adecuarla para uso familiar. Miré el papel, mi pulso acelerándose. ¿Adecuarla para qué? Ya ni siquiera fingían pedir permiso. Unos días después, papá apareció en mi puerta con la tarjeta de visita de un contratista, mencionando casualmente que a mi casa le vendría bien un espacio de estar más grande para cuando visitaran. Su tono era ligero, pero sus ojos recorrían mi sala de estar como si la estuviera midiendo. La sospecha se deslizó, aguda y fría. Chloe no fue mejor. Pasó por mi casa sin avisar una tarde, con su habitual sonrisa despreocupada en el rostro. Solo echando un vistazo a tu tinglado, dijo, paseando por mi cocina, comentando cómo mi habitación de invitados podría ser perfecta para los invitados. Invitados que sabía que se refería a sí misma. Cuando la presioné, se encogió de hombros, diciendo, mamá y papá piensan que tu casa tiene mucho potencial. ¿Potencial para qué? Apreté la mandíbula, pero mantuve la calma, desviando la conversación. Sus visitas se sentían menos como visitas familiares y más como calculadas misiones de exploración. Lo que realmente me puso nerviosa fue una conversación con Jessica Taylor, mi mejor amiga desde la universidad. Me estaba desahogando durante un café sobre su comportamiento insistente cuando mencionó haber visto a Laura en un banco local, charlando con un oficial de préstamos sobre devaluaciones de propiedades. Se me revolvió el estómago. Jessica escuchó a Laura mencionar mi dirección, preguntando cuánto podría valer una casa como la mía. Intenté reírme, pero un escalofrío me recorrió. ¿Por qué estaban investigando el valor de mi casa? Llamé a Isabella García, mi asesora financiera, para comprobar si alguien había preguntado por mis activos. Confirmó una solicitud reciente de un banco para la valoración de mi empresa, vinculada al nombre de Robert. Sin autorización, sin explicación. Mi sospecha se endureció hasta convertirse en certeza. Estaban hurgando en mis finanzas, planeando algo a mis espaldas.
La semana siguiente, encontré una carta en mi buzón, no un correo electrónico, sino correo físico dirigido a mí de parte de Robert y Laura. Era una propuesta escrita a máquina, muy formal, sugiriendo que considerara contratar a Chloe como consultora para mi empresa para fortalecer los lazos familiares. Me hirvió la sangre. Chloe, con su historial de trabajos fallidos, ¿como consultora? La idea era ridícula, pero la intención no lo era. No solo iban tras mi casa. Querían un punto de apoyo en mi negocio también. Tiré la carta a un lado, mi mente acelerada. No se trataba de ayudar a la familia. Se trataba de control. Su comportamiento siguió escalando. Papá dejó un mensaje de voz, no preguntando, sino afirmando que pasaría a discutir las renovaciones de mi casa. Chloe envió un mensaje de texto de seguimiento, bromeando sobre cómo le encantaría trabajar conmigo en mi empresa, como si alguna vez fuera a dejarla acercarse. Cada movimiento se sentía como una jugada de ajedrez, probando hasta dónde podían presionar antes de que yo estallara. Aún no los confronté, pero cada indirecta, cada nota, visita o consulta bancaria se sumaba a mi creciente inquietud. La tormenta de las maquinaciones de mi familia ya era bastante mala, pero las batallas de mi empresa me llevaron al límite. El mes pasado, un cliente clave, una cadena de ferreterías de Milwaukee, me sumió en una espiral. Su director ejecutivo, David Johnson, era un perro de presa, exigiendo constantes ajustes a nuestro software mientras daba largas con los pagos. Durante una acalorada videollamada, se inclinó hacia la cámara, con voz aguda, y dijo: «Arreglen los errores para la próxima semana o terminamos». Mi equipo se apresuró, trabajando toda la noche para parchear el código, pero su factura de $30,000 seguía sin pagarse, un agujero enorme en mi presupuesto. Luché por mantenerlo a bordo, sabiendo que su contrato era un salvavidas para mi startup. Pero el estrés era asfixiante, como tratar de retener agua en mis manos. Mi empresa estaba perdiendo dinero a chorros más rápido de lo que podía tapar las fugas. Los gastos mensuales $15,000 en nómina, $12,000 en costos de servidor e interminables actualizaciones de software estaban devorando mis reservas. Ya había invertido mis ahorros en reparaciones del techo de mi casa, que costaron $10,000, solo para descubrir que la fontanería necesitaba una revisión completa, otros $7,000 se fueron. Cada factura se sentía como un golpe, vaciando mis cuentas y mi energía. Me quedaba despierta, mirando el techo, calculando cuánto tiempo podría mantener las luces encendidas. La idea de perder mi empresa, el trabajo de mi vida, me revolvía las tripas. El trabajo no era el único fuego que estaba combatiendo. Mi casa, mi santuario, se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo. Una grieta en los cimientos apareció la semana pasada, con un presupuesto de reparación de $20,000. No podía permitírmelo, no con la empresa tambaleándose. Me reuní con Isabella García, mi asesora financiera, para hacer números. Su rostro era sombrío mientras me exponía mis opciones. Reduce personal, recorta el negocio o encuentra nuevos inversores rápidamente. Estás al límite, dijo, su voz firme pero contundente. Asentí, con un nudo en la garganta, pero mi mente ya corría hacia una decisión más grande. Entonces llegó una bomba que nunca esperé. Durante una tensa reunión con David Johnson, se le escapó algo que me dejó helada. Tu papá se puso en contacto, dijo, casi de pasada mientras terminábamos. Dijo que tiene ideas para nuestro próximo trato. Mencionó que estás abierta a asociaciones. La sangre se me heló. ¿Robert hablando con mi cliente? Mantuve mi rostro neutral, murmurando algo vago, pero la furia hervía por dentro. Llamé a Isabella en cuanto salí, pidiéndole que investigara cualquier contacto reciente vinculado a mi empresa. Encontró un correo electrónico de un socio comercial de David, haciendo referencia a una propuesta de consultoría de Robert Miller, afirmando que representaba mis intereses. Mi corazón latía con fuerza. Mi propio padre se estaba entrometiendo en mi negocio, proponiendo tratos a mis espaldas. Aún no confronté a Robert. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender cuán profundo era esto. Isabella señaló otra bandera roja, una solicitud a mi banco de un informe financiero detallado de mi empresa, iniciada a nombre de Laura, sin mi aprobación.
Era otra pieza de su rompecabezas, otro intento de clavar sus ganchos en mi mundo. La traición dolía más que cualquier factura impagada o tubería rota. Mi empresa estaba al borde del colapso. Mi casa se desmoronaba, y ahora mis padres estaban conspirando con mis clientes para aprovecharse de mi éxito. Estaba al límite, pero su audacia encendió un fuego en mí. No solo estaba luchando por salvar mi negocio. Estaba luchando para evitar que mi vida se me escapara de las manos. El peso de las dificultades de mi empresa y las maquinaciones de mi familia era abrumador. Pero me obligó a hacer un movimiento que nunca pensé que consideraría. Decidí vender mi casa, el santuario de 3 dormitorios en el que había puesto mi corazón, para cortar la sangría financiera y evitar que Robert y Laura clavaran sus garras en mi vida. No se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar el control. Me senté con Isabella en su oficina de Milwaukee. Mis nervios estaban destrozados por semanas de esquivar las demandas de David Johnson y hacer malabares con las facturas. Mi empresa se estaba desangrando económicamente, $25,000 al mes en nóminas y servidores, mientras mi casa seguía lanzando imprevistos como una reparación de cimientos de $15,000 que no podía permitirme. Isabella lo expuso claramente. Tu casa es un lastre ahora, dijo, su voz firme pero contundente. Venderla podría darte un respiro. Tragué saliva, la idea de perder mi hogar era como un cuchillo en mi pecho, pero conservarla significaba dejar la puerta abierta para que mis padres se mudaran, para que reclamaran lo que había construido como si fuera suyo. Esa no era una opción. El empujón final llegó cuando encontré un documento metido en mi buzón, una solicitud de préstamo sellada por un banco que ponía mi casa como garantía, con la firma de Robert falsificada para imitar la mía. Se me revolvió el estómago, la furia ardiendo dentro de mí. No solo habían soñado con mudarse. Habían intentado vincular mi hogar a sus deudas sin decirme una palabra. Esa traición lo selló. Se acabó el juego. Actué rápido. Isabella me conectó con Nicole Davis, una agente inmobiliaria que conocía el mercado de Milwaukee a la perfección. Nicole encontró un comprador en cuestión de días. Una pareja joven ansiosa por establecerse en mi vecindario, dispuesta a pagar en efectivo para un cierre rápido. Me reuní con ellos en una cafetería. Su emoción contrastaba bruscamente con el dolor en mis entrañas. El trato fue de $200,000, suficiente para saldar mis deudas relacionadas con la casa y darme un colchón para mantener mi empresa a flote. Firmar el contrato fue como arrancarme un pedazo de mí misma. Cada habitación de esa casa guardaba recuerdos de mi lucha. Pero mientras ponía mi nombre, una sombría determinación se apoderó de mí. Esta era mi salida, mi límite. Empacar fue brutal. Pasé noches metiendo mi vida en cajas, clasificando fotos y recuerdos. Cada uno, un recordatorio de lo que estaba dejando ir. Jessica Taylor, mi mejor amiga, vino a ayudar, su apoyo silencioso manteniéndome con los pies en la tierra. Eres más fuerte de lo que creen, dijo, pasándome una pila de platos para envolver. Asentí, un destello de alivio abriéndose paso a través de mi ira. Vender mi casa no era solo para pagar facturas. Era para desbaratar los planes de mis padres de vivir a mi costa. La mancha de la traición de mis padres se aferraba a mí mientras entraba a la fiesta del 5º aniversario de mi empresa en un elegante local de Milwaukee. El aire vibraba con charlas y el tintineo de las copas. Mi equipo, clientes y algunos inversores locales se mezclaban bajo guirnaldas de luces, celebrando la startup que había construido de la nada. Había invitado a Robert, Laura y Chloe, pensando que sería una oportunidad para mostrar mi trabajo, tal vez incluso para obtener un gesto de respeto. Pero mientras recorría la sala, sus sonrisas engreídas me dijeron que tenían otros planes. Se me encogió el estómago, sintiendo que se avecinaba una tormenta. A mitad de la velada, Robert se puso de pie, golpeando su copa para llamar la atención. La sala se silenció, los ojos se volvieron hacia él. Tenemos un anuncio, dijo con voz fuerte y segura, Laura asintiendo a su lado. Nos vamos a mudar con Sofía. Su casa tiene mucho espacio, y el éxito de su empresa significa que todos podemos compartirlo. Las palabras golpearon como un puñetazo, su derecho a reclamar, crudo y público. Se oyeron murmullos de asombro por toda la multitud,
mi equipo intercambiando miradas incómodas. Chloe sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla como si estuviera al tanto del plan. Me hirvió la sangre, pero mantuve mi rostro tranquilo, mis labios curvándose en una sonrisa tensa. Me puse de pie, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. Qué gracioso, dije, clavando mi mirada en Robert, y luego en Laura. Justo la vendí la semana pasada. Metí la mano en mi bolso, saqué un documento doblado y lo deslicé suavemente por la mesa hacia ellos. Sus ojos parpadearon, luego se congelaron, como si les hubiera quitado el suelo bajo los pies. La sala se quedó en silencio, la tensión espesa como la niebla. ¿Qué quieres decir con que la vendiste?, espetó Laura, su voz aguda. Me incliné hacia adelante, mi sonrisa inquebrantable. Mi casa, ya no está. $200,000 en efectivo, trato firmado y cerrado. El rostro de Robert se contrajo, su mandíbula tensa. Vendiste nuestro hogar, ladró, como si alguna vez hubiera puesto un centavo en él. Me reí, una risa aguda y fría. Mi hogar, papá, no el tuyo. Y ya que estamos, ¿te importaría explicar esto? Toqué el documento, una copia de la solicitud de préstamo falsificada del banco, que ponía mi casa como garantía con la firma falsa de Robert. El rostro de Laura palideció, sus manos temblando. Chloe saltó, su voz estridente. Eres tan egoísta, Sofía. Somos familia. La acusación dolió, pero ya había terminado de jugar su juego. La discusión estalló, las voces elevándose sobre la multitud atónita. Robert gritaba sobre el deber familiar, afirmando que le debía por haberme criado. Laura me acusó de traicionarlos, sus ojos mirando de reojo a los inversores que observaban. No retrocedí. Falsificaste mi nombre para vincular mi casa a tus deudas, dije, mi voz cortando el ruido. Pensaste que podías entrar y llevarte todo lo que construí. Señalé el documento, mi ira desbordándose. Esto se acaba ahora. Jessica se adelantó, su presencia dándome aplomo. Tiene razón, dijo, mirando fijamente a mis padres. Cruzasteis un límite. Unos pocos miembros del equipo asintieron en apoyo, dándome ánimos. Robert intentó interrumpir, pero lo corté. Vendí mi casa para protegerla de vosotros, dije, mis palabras finales. No tenéis derecho a reclamar lo que es mío. La sala permaneció en silencio, el peso de mi postura calando. Laura agarró el documento, sus manos temblando, pero no tuvo respuesta. Chloe salió furiosa, murmurando entre dientes. Me volví hacia la multitud, mi voz firme, a pesar del fuego en mi pecho. Esta fiesta es para mi equipo, mi trabajo, dije. No para dramas familiares. La tensión se rompió, unos pocos aplausos surgieron de mi equipo. Robert y Laura se sentaron aturdidos, su plan hecho añicos. Sentí una oleada de satisfacción mezclada con un dolor crudo. Había trazado mi línea, pero la lucha no había terminado. Volverían a la carga, pero yo estaba lista. La mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mamá, su voz temblando de ira. ¿Cómo pudiste vender tu casa sin decirnos?, exigió, como si mi hogar fuera de su propiedad. Lo borré, mi corazón acelerado, pero mi resolución firme. Había tomado mi decisión, y no los iba a ayudar, no después de sus documentos falsificados y sus demandas llenas de derecho. Habían cruzado todos los límites, y yo había terminado. No cedieron. Robert llamó al día siguiente, su tono más suave, pero goteando manipulación. Somos familia, Sofía, dijo como si eso lo excusara todo. No puedes simplemente cortarnos el lazo. Te necesitamos. Colgué, mis manos temblando, el peso de sus palabras hundiéndose. ¿Necesitarme a mí? Necesitaban mi casa, mi dinero, no a mí. Chloe me envió un mensaje de texto poco después, su mensaje una mezcla de culpa y veneno. Tan fría, dejándonos sin nada. La familia no hace esto. Miré la pantalla, el dolor cortando profundamente, pero mi decisión inquebrantable. No les debía el trabajo de mi vida. Sus tácticas cambiaron rápidamente. Hacia el final de la semana, recibí una llamada de Karen Reed, mi tía.
su voz pesada de juicio. Tus padres están luchando, dijo, sus palabras ensayadas. Te criaron, Sofía. Les vendiste su hogar a sus espaldas. ¿Su hogar? Las mentiras dolían, pero vi su juego. Robert y Laura la habían involucrado para hacerme sentir culpable. Mantuve la voz firme diciendo, esa era mi casa, Karen. Intentaron usarla para sus deudas. Hizo una pausa, sorprendida, pero no retrocedió, murmurando sobre la lealtad familiar antes de colgar. Luego, Ethan Turner, mi primo, apareció en mi apartamento temporal, su rostro una mezcla de lástima y presión. Tu mamá ha estado llorando sin parar, dijo, apoyándose en el marco de mi puerta. Solo querían un nuevo comienzo. ¿Por qué la vendiste? Apreté la mandíbula, la ira estallando. Falsificaron mi nombre en un préstamo, Ethan, espeté, mi voz baja pero aguda. No tienen derecho a hacerse las víctimas. Parpadeó, aturdido, pero intentó discutir, diciendo que era demasiado dura con ellos. Cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, harta de su guión. La manipulación continuó. Chloe comenzó a publicar diatribas vagas en línea, insinuando una hermana egoísta que abandonó a la familia. Vi la publicación a través de Jessica Taylor, mi mejor amiga, quien me envió capturas de pantalla con una advertencia. Están tratando de poner a la gente en tu contra. Se me revolvió el estómago, pero no mordí el anzuelo. En cambio, bloqueé el número de Chloe, mis dedos firmes, a pesar del dolor en mi pecho. Robert y Laura enviaron correos electrónicos suplicando una última charla, pero cada uno apestaba al mismo derecho que había enfrentado en la fiesta. No estaban arrepentidos, estaban desesperados, luchando ahora que mi casa ya no estaba. Me reuní con Jessica para tomar un café una semana después, necesitando su claridad. No van a parar, dije, con la voz tensa. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos feroces. No les debes nada, dijo. Les diste oportunidades, las arruinaron. Sus palabras me centraron, cortando la culpa que habían intentado acumular sobre mí. Isabella García, mi asesora financiera, llamó con una actualización. Robert había intentado contactar a mi banco de nuevo, buscando detalles sobre mis cuentas. Eso fue todo, el clavo final. Le dije a Isabella que bloqueara todo. Sin excepciones. 2 semanas después de la fiesta, hice mi movimiento. Envié a Robert, Laura y Chloe un único mensaje de texto. He terminado. No me contactéis. Luego bloqueé sus números, borré sus correos electrónicos y corté todo lazo. El silencio que siguió fue pesado, pero trajo una extraña paz. Habían esperado que cediera, que los dejara vivir a costa de mi vida. En cambio, había recuperado el control. Karen llamó una vez más, su voz más suave, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Ethan envió un mensaje de texto, pero no lo leí. La red de culpa y mentiras de mi familia ya no tenía poder sobre mí. Cortar los lazos con Robert, Laura y Chloe dejó un vacío silencioso, pero también abrió la puerta a una vida que finalmente podía llamar mía. Un mes después de bloquear sus números, me mudé a un apartamento de un dormitorio en el centro de Milwaukee, un espacio pequeño con el espacio justo para mí y mis sueños. La venta de mi casa, $200,000, saldó mis deudas y me dio un colchón para reconstruir. Sentí que me quitaba un gran peso de encima, como si me hubiera despojado de un abrigo pesado que había estado cargando durante años. Mi empresa todavía cojeaba, pero era libre para concentrarme en ella sin la sombra de las demandas de mi familia. Me lancé a una nueva aventura, trabajando como consultora tecnológica autónoma para pequeñas empresas en todo Wisconsin. Jessica Taylor, mi mejor amiga, fue mi mayor apoyo, ayudándome a establecer contactos y hasta diseñando mis nuevas tarjetas de visita. Ahora eres imparable, dijo durante un café una mañana, su sonrisa contagiosa. Le devolví la sonrisa, un destello de orgullo abriéndose paso a través del dolor persistente de lo que había dejado atrás. El trabajo era duro. Largas horas presentando propuestas a clientes, construyendo una reputación desde cero. Pero era mío, sin ataduras. Por primera vez en años, me desperté sin pavor. Mis días se llenaron de propósito en lugar de pánico.
Robert, Laura y Chloe, mientras tanto, tuvieron que enfrentar el desastre que habían creado. Sin mi casa en la que apoyarse, lucharon por cubrir sus deudas. Jessica se enteró a través de un amigo en común que se habían mudado a un alquiler ruinoso en las afueras de Milwaukee, un apartamento de 2 dormitorios apretado que apenas albergaba sus egos. Robert aceptó un trabajo a tiempo parcial conduciendo para un servicio de transporte compartido. Pasaba sus días transportando a extraños mientras se quejaba de circunstancias injustas. Laura tomó turnos como recepcionista en un motel económico. Su orgullo herido, pero sus opciones limitadas. Chloe, fiel a su estilo, consiguió un trabajo como camarera en un restaurante, pero sus quejas sobre trabajos sin futuro nunca cesaron. Sobrevivían, a duras penas, sus sueños de vivir de mi éxito hechos añicos. No les seguí la pista directamente. Jessica me pasaba las actualizaciones cuando se enteraba. Una parte de mí sintió una punzada al recordar las cenas de los domingos que habíamos compartido, los raros momentos en los que nos sentíamos como una familia de verdad. Pero esos recuerdos no podían borrar los documentos falsificados, los chantajes emocionales o los años de su derecho a reclamar. Les había dado oportunidades, y las habían quemado todas. 2 meses después de cortar el contacto, llegó una carta a mi apartamento, reenviada desde mi antigua dirección. Era de Laura, su letra temblorosa pero deliberada. Lamentamos el malentendido, decía, pero la familia se mantiene unida. ¿Podemos hablar? Chloe había garabateado una nota al final. Te echo de menos, arreglemos esto. Mi corazón se conmovió, pero vi a través de las palabras. No era una disculpa. Era otra súplica. Un último intento desesperado de atraerme de nuevo a su red. Dejé la carta, mi mano firme, y la tiré a la basura. No tenían derecho a reescribir la historia ahora. Llamé a Jessica esa noche, necesitando su perspectiva. No lo sienten, dijo con voz firme. Simplemente están atrapados. Tenía razón. Su carta no era sobre mí. Era sobre su propia desesperación. Sentí una mezcla de alivio y pesar, pero ninguna gana de contactarlos. Había pasado años construyendo mi vida solo para ver cómo intentaban reclamarla. Cortarles el paso no fue solo una elección. Fue supervivencia. Para la primavera, me estaba adaptando a mi nuevo ritmo. Mi negocio de consultoría despegó, con 3 nuevos clientes firmando contratos a largo plazo. No era rica, pero era libre, libre para construir algo nuevo, libre de su peso. El apartamento se sentía como un hogar, pequeño, pero mío, lleno de planes para un futuro que yo controlaba. Jessica pasó una noche con comida para llevar, y brindamos por los nuevos comienzos. Hiciste lo que la mayoría de la gente no puede, dijo, levantando su copa. Asentí, un orgullo tranquilo instalándose en mí. El camino no fue fácil, pero lo había recorrido en mis propios términos, y eso era todo lo que importaba.